El olor a incienso barato se mezclaba con el aroma metálico de la lluvia que golpeaba sin cesar las ventanas del pequeño salón funerario. Era el lugar más económico que pude encontrar, un sótano húmedo que parecía llorar conmigo la partida de mi madre. Yo estaba allí, de pie junto a su retrato, con un hanbok negro prestado que me quedaba grande, sintiéndome tan pequeña e insignificante como ellas siempre quisieron que me sintiera. Mis tías, esas mujeres que apenas visitaron a mi madre cuando estaba viva y enferma, ahora llenaban el espacio con sus joyas excesivas y sus susurros venenosos, que ni siquiera se molestaban en ocultar. «Mira el ataúd, es de pino prensado. ¡Qué vergüenza!», decía una, mientras se abanicaba con una mano llena de anillos de oro. Siempre supe que acabaría así, sin nada. «Pobre Sohin, vivió como una rata y murió igual», respondía la otra, soltando una risita sofocada que resonó como un trueno en mi corazón destrozado. Ni una lágrima en sus ojos. Solo juicio. Solo desprecio por la mujer que se había matado trabajando en cocinas ajenas para que yo pudiera comer. Yo apretaba los puños hasta que mis nudillos se ponían blancos, clavando la mirada en el suelo de linóleo desgastado, tragándome el grito de rabia que me quemaba la garganta. Verlas reírse frente al retrato de quien dio su vida por mí me rompió algo por dentro que pensé que jamás sanaría, una herida profunda hecha de impotencia y dolor. ¿Tú qué habrías hecho en su lugar? ¿Habrías gritado hasta desgarrarte la voz? ¿Las habrías echado a patadas? Yo solo pude callar, paralizada por años de sentirme inferior, aceptando su veneno como si fuera mi única herencia. Ellas seguían bebiendo soju y comiendo la comida que yo había pagado con mis últimos ahorros, actuando como si estuvieran en una reunión social incómoda en lugar de un velorio. Se burlaban de los pocos zapatos desgastados de mamá que puse en la entrada, de su abrigo remendado. Cada palabra era una puñalada. Sentí que me ahogaba en ese sótano, rodeada de hipocresía, deseando desaparecer junto con mi madre. Pero entonces, el sonido de la lluvia exterior cambió. Se escuchó el rugido grave de un motor potente que no pertenecía a este barrio. Las risas de mis tías se detuvieron en seco cuando unas luces blancas, intensas y frías, atravesaron las ventanas del sótano, iluminando el polvo que flotaba en el aire viciado. La puerta principal del salón funerario se abrió lentamente, y el silencio que siguió fue más pesado que cualquier insulto. La entrada de aquel hombre detuvo el tiempo. No era solo su presencia, era la atmósfera que traía consigo, un aire frío y cortante que disolvió instantáneamente el calor sofocante de las burlas. Era alto, impecable, envuelto en un traje a medida de un negro tan profundo que parecía absorber la escasa luz del sótano. Su cabello estaba peinado hacia atrás con una precisión casi arquitectónica, y sus ojos, detrás de unas gafas de montura fina, eran pozos oscuros de indiferencia calculada. No miró a nadie al entrar. Ignoró deliberadamente a mis tías, que habían quedado congeladas con los palillos de metal a medio camino de sus bocas, sus expresiones de burla transformadas en una máscara grotesca de confusión y curiosidad. El sonido de sus zapatos de cuero italiano contra el linóleo barato era el único ruido en la sala, un ritmo constante y autoritario que marcaba un cambio de poder. Caminó directamente hacia el altar, pasando por mi lado sin detenerse, pero sentí la estela de su colonia cara, un aroma a sándalo y poder que no pertenecía a mi mundo. Se detuvo frente al retrato de mi madre. Su expresión no cambió, no había tristeza visible, pero la reverencia profunda y prolongada que realizó fue de un respeto tan absoluto que me dejó sin aliento. Permaneció inclinado mucho más tiempo del que dictaba la cortesía, como si estuviera pidiendo perdón o haciendo una promesa silenciosa. Cuando finalmente se enderezó, se giró lentamente hacia mí. Por primera vez, sus ojos se encontraron con los míos. No había lástima en ellos, sino una intensidad escrutadora que me hizo querer encogerme. «Señorita Park So-Jin», dijo, y su voz era grave, perfectamente modulada, una voz acostumbrada a dar órdenes y ser obedecida. No era una pregunta. Era una confirmación. Asentí torpemente, secándome una lágrima traicionera con la manga de mi hanbok prestado. Mis tías, recuperando el aliento, se pusieron de pie, sus instintos de depredadoras sociales activándose ante la presencia de dinero evidente. «¿Quién es usted?», preguntó la mayor, intentando sonar autoritaria pero con la voz temblorosa por la incertidumbre. «Este es un funeral privado para la familia». El hombre ni siquiera parpadeó al mirarla. Su atención volvió a mí, ignorándola como si fuera un mueble molesto. Sacó de su bolsillo interior una tarjeta de presentación negra con letras plateadas y me la extendió con ambas manos. «Soy Kang Jin-woo, abogado principal del bufete Heraisen. Y no estoy aquí para dar el pésame, señorita Park.
Estoy aquí para ejecutar la última voluntad de su madre. Las palabras última voluntad flotaron en el aire, densas y absurdas. Mi tía soltó una carcajada nerviosa, aguda y quebradiza como cristal rompiéndose. ¿Voluntad? ¿Qué voluntad? Si mi hermana no tenía ni dónde caerse muerta. Murió debiendo 2 meses de alquiler de ese cuartucho donde vivía. Se acercó al abogado, intentando recuperar el control de la situación mediante el volumen de su voz, agitando sus manos llenas de anillos frente a la cara imperturbable de él. Mire, señor abogado de lujo, no sé qué juego es este, pero mi hermana era una fracasada. Una pobre mujer que limpiaba los baños de gente como usted. No tiene nada que testar. Yo quería gritarle que se callara, defender la memoria de mamá, pero la vergüenza y la confusión me mantenían clavada al suelo. ¿Qué estaba pasando? Mi madre nunca mencionó a ningún abogado, mucho menos uno que parecía dueño de la mitad de Seúl. El abogado Kang Jin-woo suspiró, un sonido casi imperceptible de hastío, como si estuviera lidiando con niños malcriados. Sin decir una palabra, colocó un maletín de cuero negro sobre una de las mesas plegables de metal, apartando sin miramientos un plato de comida a medio terminar. El sonido de los cierres metálicos del maletín al abrirse resonó como 2 disparos en el silencio sepulcral. Todos estiraron el cuello. Dentro, no había fajos de billetes como en las películas, sino documentos perfectamente ordenados y una pequeña caja de madera lacada. Él ignoró los papeles por el momento y tomó la caja con una delicadeza extrema. La abrió lentamente, y el brillo de lo que había dentro capturó la escasa luz de la sala. Era un sello. Un dohang, tradicional coreano, pero no uno común de madera o piedra. Estaba hecho de jade blanco puro, tallado con una complejidad asombrosa, rematado con la figura de un dragón enroscado. Mi tía, la que más gritaba, se quedó pálida de repente, sus ojos fijos en el sello como si estuviera viendo un fantasma. Su mano fue a su boca, ahogando un gemido. Ella conocía ese sello. Yo no entendía nada, solo veía el terror en sus ojos y la calma glacial del abogado. Él levantó el sello para que todos lo vieran claramente, la luz reflejándose fríamente en el jade milenario. Parece que reconoce el sello personal de la presidenta del grupo, Igis, dijo el abogado, su voz suave pero cargada de una amenaza implícita. La mujer a la que ustedes llamaban fracasada mientras limpiaba sus desastres, era la dueña de todo. La revelación golpeó la sala con la fuerza de un maremoto. Mi mente no podía procesarlo. ¿El grupo Igis? ¿Ese conglomerado titánico dueño de hoteles, hospitales y constructoras? ¿Mi madre, la presidenta? Los recuerdos empezaron a pasar por mi mente como una película acelerada, ahora bajo una luz completamente diferente. Las noches que llegaba tarde con las manos agrietadas por el trabajo de limpieza, que ahora entendía que no eran grietas por detergente, sino por el estrés de sostener un imperio en las sombras. Sus ojos cansados que siempre me miraban con una mezcla de amor infinito y una disculpa silenciosa. ¿Por qué? ¿Por qué vivir en la pobreza? ¿Por qué soportar la humillación de estas mujeres que no le llegaban ni a la suela de los zapatos, si tenía el poder de comprarlas y venderlas 1000 veces? La voz del abogado cortó mis pensamientos turbulentos. Ella eligió el silencio, comenzó a narrar, mirando el retrato de mamá con una mezcla de dolor y admiración. Eligió vivir en las sombras, soportando la burla de los ignorantes, no porque fuera débil, sino porque era la persona más fuerte que he conocido. Ella soportó la humillación diaria porque nos estaba protegiendo de lobos disfrazados de familia, de enemigos que habrían usado a su hija como debilidad si supieran la verdad. Sus palabras resonaban en mi pecho, llenando vacíos que ni siquiera sabía que tenía. Si alguna vez sentiste que nadie te defendió, que estabas solo contra el mundo mientras otros te juzgaban sin saber tu verdad, esta historia es para ti, porque mi madre vivió eso cada día hasta su último suspiro. Ella no era una víctima, era una mártir voluntaria. Mis tías ahora temblaban, no de frío, sino de un miedo primitivo. La mayor intentó hablar, su voz ahora un hilo patético, pero si ella tenía tanto dinero, ¿por qué nos pedía prestado a veces? El abogado soltó una risa corta y carente de humor, un sonido aterrador. Cerró la caja del sello con un golpe seco y miró directamente a la tía, clavándole la mirada como una espada. Ella nunca les pidió prestado. Ella les estaba dando una oportunidad de mostrar un mínimo de humanidad. Una prueba que fallaron espectacularmente cada vez. Y usted, específicamente, dijo, señalándola con un dedo acusador que parecía pesar toneladas, usted es la razón principal por la que ella tuvo que esconderse.
la sala funeraria se había transformado en un tribunal y el abogado Kang era el juez y verdugo. Las tías, antes tan ruidosas y llenas de desdén, ahora parecían encogerse físicamente, sus joyas brillantes pareciendo vulgares y baratas bajo la fría luz de la verdad. El abogado abrió una carpeta delgada y comenzó a leer con un tono monótono que hacía que los hechos fueran aún más devastadores. Préstamo personal a la señora Lee, la tía mayor, hace 5 años para emergencia médica, que resultó ser un viaje a Europa, 50 millones de wons, nunca devueltos. Inversión en el negocio fallido del esposo de la señora Kim, la otra tía 100 millones de wons, perdonado silenciosamente por la difunta. La lista seguía y seguía. Cada cifra era una bofetada. Mi madre, la supuesta fracasada, había estado financiando sus estilos de vida mientras ellas la trataban como basura. La náusea subió por mi garganta. La audacia, la crueldad de aceptar su dinero en secreto mientras la humillaban en público era algo que mi mente no podía procesar. Ellas no la estaban ayudando a ella las estaba manteniendo a flote, permitiendo que la pisotearan para mantenerlas complacidas y lejos de la verdad, lejos de mí. No sabíamos. Pensamos que era dinero que ella conseguía de prestamistas, balbuceó una de ellas, intentando retroceder hacia la salida, pero el abogado dio un paso lateral, bloqueando su escape sin siquiera mirarla. La ignorancia no es una defensa cuando se combina con la malicia, dijo él fríamente. Luego, cerró la carpeta y se volvió hacia mí. La intensidad de su mirada se suavizó por un milisegundo, una grieta en su armadura. Señorita Park, la presidenta dejó todo a su nombre. El conglomerado, las propiedades, las cuentas en el extranjero. Su valor total es incalculable para una persona común. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Yo, que ayer contaba monedas para comprar fideos instantáneos, dueña de un imperio. Era demasiado grande, demasiado aterrador. Pero entonces, el abogado Kang se inclinó ligeramente hacia mí, bajando la voz para que solo yo pudiera escucharlo, sus ojos oscuros clavados en los míos con una urgencia desesperada. Pero hay una condición en el testamento. Una sola condición para que usted herede todo y pueda vengarla. Hizo una pausa, dejando que la tensión se volviera insoportable. Y debe decidir ahora mismo, antes de que este funeral termine, si la acepta o si renuncia a todo y vuelve a su vida anterior. La presión en mi pecho era insoportable. Aceptar un imperio que no conocía, construido sobre el sacrificio y el dolor de mi madre, o volver a la seguridad de mi pobreza invisible. Las miradas codiciosas y aterradas de mis parientes me quemaban la nuca. El abogado esperaba mi respuesta, una estatua de paciencia y expectativa. Sentí que el aire del sótano se acababa. Necesitaba respirar. Sin decir una palabra, di media vuelta y salí corriendo del salón funerario, subiendo las escaleras tambaleantes hacia la calle. La lluvia caía ahora con violencia, empapando mi hanbok y mezclándose con las lágrimas que finalmente brotaron. Me abracé a mí misma bajo la torrencial lluvia de Seúl, temblando de frío y de miedo, el ruido del tráfico ahogando mis sollozos. Me sentía más sola que nunca, huérfana no solo de madre, sino de la realidad que creía conocer. De repente, la lluvia dejó de golpearme. Levanté la vista. Un paraguas negro, grande y robusto, me cubría. El abogado Kang estaba a mi lado, sosteniendo el paraguas con una mano y ofreciéndome un pañuelo impecable con la otra. No dijo nada sobre mi huida. Simplemente se quedó allí, protegiéndome de la tormenta, su presencia sólida como una roca en medio de mi caos. Después de un largo silencio, donde solo se oía la lluvia golpear la tela del paraguas, habló, y su voz tenía una calidez que no había mostrado antes. Ella sabía que esto sería demasiado para ti. Por eso me pidió que te diera esto primero. Sacó de su bolsillo un pequeño cuaderno de tapas de cuero desgastadas. Lo reconocí al instante. Era el diario que mamá siempre guardaba bajo su almohada, el que nunca me dejaba leer. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Él puso su mano cálida sobre la mía por un segundo para estabilizarla, un contacto eléctrico que me hizo mirarlo sorprendida. Sus ojos mostraban una profundidad de dolor compartida que no esperaba. Yo no era solo su abogado, So-Jin, confesó, usando mi nombre de pila por primera vez, su voz ronca. Tu madre me salvó la vida hace 10 años. Todo lo que soy, se lo debo a ella. Y ahora, mi deuda es contigo. Abrí el diario en la última página escrita, fechada solo 2 días antes de su muerte. La letra era débil, temblorosa.
Mis ojos se llenaron de lágrimas al leer las primeras líneas, dándome cuenta de la verdad final. Mi madre no solo había ocultado su riqueza, ella sabía exactamente cuándo iba a morir y había orquestado este funeral, esta reunión, esta llegada del abogado, como su acto final. Las palabras en el diario de mamá bailaban ante mis ojos empañados. Hija mía, si estás leyendo esto, el abogado Kang ha llegado. No temas. Él es el único en quien confío. Era su letra, su voz en mi cabeza. Mientras leía bajo la protección del paraguas de Kang Jin-woo, una nueva emoción comenzó a reemplazar el miedo, una furia fría y decidida, heredada directamente de la mujer que había planeado su propia venganza póstuma. Volvamos, dije, cerrando el diario con fuerza. La chica asustada que había salido corriendo ya no existía. El abogado asintió, una chispa de aprobación en sus ojos, y me escoltó de regreso al sótano como si fuera la realeza. Al entrar, el ambiente había cambiado de nuevo. El miedo de mis tías había dado paso a la desesperación. Estaban cuchicheando frenéticamente en una esquina. Al vernos entrar, la tía mayor, con la cara manchada de rímel corrido, se abalanzó hacia mí, intentando agarrar mis manos con una falsa preocupación que me dio náuseas. So-Jin, querida. Estás en shock. No puedes tomar decisiones ahora, gritó, mirando de reojo al abogado. Este hombre es un estafador, te está manipulando. Tu madre nunca nos habría ocultado algo así. Seguro que falsificó ese testamento. Intentó arrebatarme el diario, sus uñas largas rozando mi piel. La codicia humana no tiene límites cuando se ve acorralada, capaz de negar la realidad más evidente con tal de no perder. Hay historias como esta que no se cuentan una sola vez, donde la maldad parece ganar terreno antes de la caída final, y esta no será la última vez que intenten destruirla. Pero antes de que pudiera tocarme, una figura se interpuso entre nosotras. El abogado Kang se movió con una velocidad letal, colocando su cuerpo como un escudo frente a mí. La mano de la tía chocó contra el pecho firme del abogado. Él ni se inmutó. Bajó la mirada hacia ella, y la temperatura de la sala pareció descender 10 grados más. Su frialdad profesional se había roto, dejando ver una furia protectora y aterradora. ¿Acaba de intentar agredir a la presidenta Park So-Jin?, preguntó con una voz peligrosamente baja. Le sugiero que retire su mano antes de que añada agresión a la larga lista de cargos criminales que estoy a punto de presentar contra usted. La amenaza del abogado Kang flotó en el aire, cargada de certeza legal. La tía retrocedió como si se hubiera quemado, tropezando con sus propios pies. ¿Cargos criminales? ¿De qué estás hablando? Solo somos familia, chilló, pero el miedo en sus ojos la delataba. El abogado se ajustó las gafas con un movimiento deliberadamente lento, recuperando su gélida compostura. Familia que ha estado malversando fondos de las empresas subsidiarias del grupo Aegis durante los últimos 3 años, aprovechando la ceguera deliberada de la difunta presidenta, declaró él. Sacó de su maletín un dispositivo de grabación pequeño y moderno. Su madre sabía que intentarían impugnar el testamento alegando demencia o manipulación. Por eso, grabó esto. Presionó el botón de reproducción. La voz de mi madre llenó la sala, pero no era la voz cansada que yo conocía. Era fuerte, lúcida, autoritaria. Yo, Park Hyung, en pleno uso de mis facultades mentales. La grabación detallaba no solo su voluntad, sino que predecía con una precisión escalofriante las reacciones exactas de sus hermanas, la burla inicial, la negación de su fortuna, el intento de manipularme. Era como si mamá estuviera allí, señalándolas con el dedo desde el más allá. Cada palabra era un clavo en el ataúd de su codicia. Las tías estaban pálidas, boqueando como peces fuera del agua. No había escapatoria. La prueba era irrefutable. Se habían burlado de ella en su propia cara mientras ella documentaba cada traición. La vergüenza pública en el mismo lugar donde minutos antes se sentían superiores era palpable. El abogado Kang detuvo la grabación y me miró. La condición del testamento, So-Jin, era que usted aceptara tomar el control total y limpiar la empresa, empezando por ellas. Se volvió hacia las mujeres destruidas. Y como primera medida de la nueva presidenta, hizo una pausa dramática, mirando alrededor del sótano miserable, les informo que este edificio, y el complejo de apartamentos donde ustedes viven gratis, acaban de ser transferidos a nombre de la señorita Park. Tienen 24 horas para desalojar. El silencio que siguió a la orden de desalojo fue absoluto.
Ya no había risas, ni burlas, ni siquiera intentos de defensa. Las mujeres que habían entrado como pavos reales ahora parecían ratas mojadas, despojadas de su falsa superioridad. Una por una, cayeron de rodillas. No ante el altar de mi madre, sino ante mí. Los sollozos ahora eran reales, pero no por dolor, sino por terror a perderlo todo. Soo-jin, por favor. Somos tu sangre. No tenemos a dónde ir, suplicaba la que se había reído del ataúd barato. Yo las miré desde arriba, sintiendo una extraña calma. No había satisfacción en mi corazón, solo un profundo cansancio. Levántense, dije, mi voz sonando sorprendentemente parecida a la de mi madre en la grabación. No quiero sus súplicas. Solo quiero que desaparezcan de mi vida y de la memoria de mi madre. Tienen 24 horas. Me giré hacia el retrato de mamá e hice una reverencia profunda. Ya está hecho, mamá, susurré. Sentí que un peso de toneladas se levantaba de mis hombros. El funeral terminó. Las parientes salieron arrastrándose, derrotadas. Me quedé sola en el sótano con el abogado Kang. Él cerró su maletín con un clic definitivo. Su trabajo estaba hecho. La máscara de eficiencia profesional volvió a su lugar, ocultando al hombre que me había protegido bajo la lluvia. Los trámites de transferencia comenzarán mañana a primera hora, Presidenta Park, dijo, volviendo a la formalidad distante. Hizo una reverencia perfecta y se dirigió a la salida. Sentí un vuelco en el estómago. Él era el único que conocía la verdad, el único vínculo con la verdadera identidad de mi madre, el único que me había defendido. Y ahora, simplemente se iba. Se detuvo en la puerta, sin mirarme. Mi deuda con su madre está pagada. Adiós, Agassi. Y salió a la noche lluviosa, dejándome sola con una fortuna que no quería y un vacío en el pecho más grande que antes. El sonido de la puerta cerrándose detrás de él fue un golpe físico. Adiós, Agassi. Esas palabras resonaron en el salón vacío. Miré el retrato de mi madre, su sonrisa enigmática parecía decirme algo más. Ella no solo me había dejado dinero y venganza, me había dejado al hombre que podía ayudarme a navegar este nuevo mundo. Y él se estaba yendo. Una oleada de pánico y claridad me invadió. No podía dejarlo ir. No se trataba del imperio, ni del miedo a estar sola. Se trataba de la conexión que habíamos compartido bajo la lluvia, la verdad tácita en sus ojos. Corrí hacia la puerta, salí al aire frío y húmedo de la noche. Él ya estaba llegando a su coche negro. Abogado Kang, grité, mi voz rompiéndose por la emoción contenida de todo el día. Él se detuvo, con la mano en la manija de la puerta, y se giró lentamente. Bajo la luz de una farola solitaria, su rostro parecía cansado, vulnerable por primera vez. Corrí hasta él, ignorando la lluvia que volvía a empezar. Me detuve a 1 metro de distancia, respirando agitadamente. No, no puedes irte así, le dije, las palabras saliendo atropelladamente. Dijiste que tu deuda estaba pagada, pero, ¿y yo? Yo no sé cómo ser quien ella quería que fuera. Te necesito. No era una confesión de amor romántico, aún no, pero era algo más profundo, una confesión de necesidad absoluta, de 2 almas solitarias que compartían un secreto monumental. Él me miró durante un tiempo que pareció eterno. La lluvia mojaba sus gafas, ocultando sus ojos. Lentamente, soltó la manija del coche. Dio un paso hacia mí, y luego otro, hasta que estuvimos frente a frente, bajo la lluvia, como 2 náufragos que se encuentran en la misma isla desierta. No dijo nada, pero la tensión en sus hombros desapareció. En ese silencio compartido, bajo la lluvia que lo había empezado todo, supe que la historia de mi madre había terminado, pero la nuestra acababa de empezar.